Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, la siguiente actividad que ustedes van a tener que realizar, y es el de hacer un análisis de las características de las relaciones sociales virtuales. Estas relaciones sociales virtuales en el ciberespacio cobran unas dinámicas particulares de las relaciones sociales. Digamos que no es que el ciberespacio haya inventado nada. Las relaciones sociales siempre han existido. Nosotros siempre hemos tenido que socializar con otras personas, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con la familia, con las personas más cercanas a nosotros, con los vecinos. Solo que esa interacción ha cambiado. Antes nos veíamos cara a cara, de manera física, nos estrechábamos la mano, nos dábamos un abrazo y nos veíamos a los ojos. Esas características siempre han existido. Y entonces, ¿cuáles son las categorías de análisis que vamos a hacer para este ejercicio? Tenemos 5 categorías. Una es la unidimensionalidad, otra es el condicionamiento de tiempo y espacio en una relación social, una tercera es la virtualidad y la corporeidad, una cuarta es la racionalidad y la relación virtual, una quinta es el análisis del discurso. Dentro de ese análisis del discurso vamos a analizar unas subcategorías o unos subconceptos. ¿Cuáles son esos subconceptos del análisis del discurso? El contexto situacional del hablante, la emisión de un acto de habla, el análisis de la conversación y la ontología del lenguaje. Entonces, vamos a ver estas categorías que así a primera vista nos parecen desconocidas, pero que en la justa medida que vamos a empezar a desarrollarlas, vamos a empezar a darnos cuenta que estas categorías siempre han existido. Pero antes de continuar con el análisis sobre las características de las relaciones sociales virtuales, vamos a ver cómo nos venden las verdades en el ciberespacio, o sea, de qué manera nos entablan esas relaciones sociales de manera tan maravillosa que nos convencen a través de un diálogo, a través de una charla, de hacer o de interactuar con determinadas personas, y en muchos casos terminamos enamorados o terminamos timados o terminamos desengañados. Entonces, digamos que los estafadores utilizan estas características y han leído mucho sobre estas dinámicas de las características de las relaciones sociales. Algo que nosotros debemos saber es que la Internet ha potenciado esa capacidad de relacionarnos sin importar la distancia. Hoy estoy haciendo esta presentación acá para ustedes y muchos de ustedes están en sus casas, están en región, en La Guajira, en San Andrés, en muchos departamentos. Y desde Bogotá, esta capacidad que tiene la Internet de potenciar esa relación que tenemos, ese vínculo. Ya no necesitamos ponernos una cita en la universidad para encontrarnos en el salón, que es de ladrillo, en físico, a una hora determinada. Muchos de ustedes podrán ver esta presentación en otro tiempo muy diferente al que lo estoy grabando. Esto para hacer notar que la Internet ha potenciado esa capacidad de relacionarnos, ha roto esa capacidad, ese muro de la distancia. Entonces, veamos a qué nos referimos cuando hablamos de unidimensionalidad. La unidimensionalidad no es más que la escritura. Hace 4 o 5 décadas nuestros abuelos o nuestros padres enviaban cartas y una carta se demoraba 2 o 3 meses en llegarle al destinatario, y el destinatario, cuando la recibía, la contestaba, reenviaba la carta a la persona de origen y la carta volvía a demorarse 2 o 3 meses. Además de que era un ritual, porque uno tenía que ir a una oficina del gobierno que para ese entonces se llamaba postal, y uno tenía que ir, comprar un sello, pagar, le colocaban un sello a la carta y se echaba en un buzón. Y al mes o a los 2 meses uno volvía a ir a la oficina del postal y veía en un listado si tenía uno carta dirigida para uno, y entraba uno y le decía al oficinista que le entregara la carta, porque uno aparecía en la lista de los destinatarios de carta. Pues bien,
Esto con la velocidad o la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, que como veíamos en el primer momento de este video, van cambiando. Aparece primero con la escritura en Sumeria, con la tablilla de arcilla y la caña de bambú, posteriormente con el punzón en bronce, con el que los egipcios van a golpear una roca para grabar un pictograma, y posteriormente va a aparecer la máquina de escribir. Y de la máquina de escribir a las tecnologías digitales se va a necesitar que pase una década, y en este momento estamos en una revolución tecnológica porque los artefactos tecnológicos cambian muy rápido, están cambiando cada 6 meses. Hoy día hablamos de que sale el último celular y en cuestión de 9 meses sale el siguiente. Sale en este momento un televisor y en cuestión de 6 meses sale una tecnología más reciente y los anteriores se ponen en rebaja. Jamás en la historia de la humanidad la tecnología había cambiado tan rápidamente. De la aparición de la imprenta de Gutenberg a la aparición de la máquina de escribir tuvieron que pasar 500 años. En este momento ya no tenemos que esperar ni 500 ni 100 años para que esas transformaciones se den. Se están dando cada 6 meses. Entonces, la escritura, a raíz de esta revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, cobra esa particularidad de que yo al ingresar a un chat digo hola y de manera inmediata a través del WhatsApp, a través del Skype, a través del Messenger, del Facebook, me dicen hola. Entonces, volvimos a recuperar esa unidimensionalidad de esa característica de la unidimensionalidad, de comunicarnos a través de la escritura. Si ustedes leen las lecturas sugeridas para esta unidad, el autor nos dice que la escritura en este momento, el concepto de unidimensionalidad, lo utilicemos para enviar y recibir información, nada más que para eso. Si una relación pasa a un plano afectivo, la unidimensionalidad, por eso se llama unidimensionalidad, porque es una dimensión. Vamos a conocer a esa persona en una dimensión. Si seguimos ese romance o ese negocio virtual utilizando únicamente la escritura, muy seguramente vamos a ser timados o vamos a ser engañados. Otro concepto que analizamos es el condicionamiento de tiempo y espacio en una relación social. Como les decía, ustedes en este momento podrían estar incluso en otro país donde la diferencia horaria con Colombia pueda ser de 6 o 7 horas, están en este momento en sus casas, están en sus oficinas, pero aún así estamos sosteniendo este diálogo de enseñanza y de aprendizaje. Pues bien, las tecnologías de la información y la comunicación y el ciberespacio rompieron ese tiempo y ese espacio y lo amplificaron, lo potenciaron. Ahora nos podemos encontrar en un tiempo y en un espacio diferente al tiempo real. A eso hace referencia el concepto de condicionamiento de tiempo y espacio en una relación social. Ustedes para este ejercicio tienen dos opciones. Van a analizar el video de South Park que está en el entorno de conocimiento, o pueden buscar un caso de un timo que haya ocurrido en la red. Este que les estoy desarrollando acá es la historia de un señor que se llama Kevin James, que enamora a una mujer y le dice que es un soldado en Afganistán y pues la enamora a través de la unidimensionalidad de la escritura. Nunca se deja ver a través de la cámara, nunca se deja oír la voz a través de una llamada. Entonces, ese condicionamiento de tiempo y espacio permite que esa relación fructifique. Aquí vemos una de las imágenes que uno de los, ciberladrones se robó del perfil del señor Kevin James, que efectivamente es un soldado que existe en la vida real, pero pues que utilizó las fotos para enamorar a esta mujer y engañarla. Virtualidad y corporeidad, ese es otro concepto que cobra, o esa es una característica que cobra otra dinámica en el ámbito de lo virtual. Esa corporeidad ya se representa de otra manera. El cuerpo físico, este cuerpo nos pesa para entrar a ese lugar virtual, porque ya para habitar el ciberespacio yo debo entrar en la forma de un avatar. Si yo voy a interactuar en un juego, yo tengo que quitarme y despojarme este cuerpo físico y construirme avatar, y ese avatar ya no puede ser solo femenino o masculino, sino que puede ser transgénero o puede tener las características de un animal. Entonces la corporeidad cambia y se transforma en el ciberespacio.
Y nosotros, por ejemplo, colocamos fotos de perfil en Facebook. En Facebook también esa corporeidad y esa virtualidad es engañosa. Nosotros podemos subir fotos retocadas que pueden, digamos, quitarnos años o quitarnos elementos que nosotros deseamos que el otro no vea. Podemos retocar esas fotos para generar, entre comillas, casi que un engaño. Y lo van a ver en el video de South Park como complemento, cuando al final Stan debe enfrentarse con el perfil que ha creado en Facebook. Entonces Stan quiere desactivar el perfil que ha creado en Facebook, y en el video lo van a ver como Stan es, digamos que fragmentado, y debe ingresar al entorno virtual que es Facebook y enfrentarse con su perfil. Obviamente al final en el video el perfil de Stan es muy grande y se debe enfrentar con ese personaje ficticio que se ha ido construyendo allí. Entonces fíjense que ese concepto de corporeidad es muy diferente en el ciberespacio. Nos guiamos por una imagen retocada, y creemos que esa es la persona, pero en realidad la pregunta que surge acá es: ¿será que sí estamos hablando con esa imagen que está allí? Si es un hombre, es una mujer, no estamos siendo engañados. Ese tipo de elementos tenemos que tenerle mucho cuidado cuando nos relacionamos en el ciberespacio, porque ya no estamos viendo a la persona cara a cara como lo hacíamos antes. Este otro concepto que vamos a analizar es el de racionalidad y relación virtual. ¿A qué hace referencia esa racionalidad? En este momento ya la racionalidad cambió. Hace 4 o 5 o 6 décadas había en toda relación o en todo diálogo había un inicio, un nudo y un desenlace. En este momento nosotros podemos sostener conversaciones en simultánea al mismo tiempo. Para nuestros abuelos o para nuestros padres sería imposible que uno pudiese estar hablando con 5 o 6 personas al tiempo, entre otras cosas porque el oído, de alguna manera, el oído es lineal. Yo, para poderme concentrar, si yo estoy en un almacén charlando con una amiga, o me concentro en lo que estoy hablando con ella, o me concentro en lo que está diciendo la televisión. Y creo que nos pasa por estos días de fútbol, en el cual o escucho el partido de fútbol o hablo con mi compañero sobre el gol. El oído tiene esa característica, el oído no puede oír en simultánea todo, pero las tecnologías de la información y la comunicación han hecho posible que nosotros tengamos 5 o 6 conversaciones. Fíjense por qué, porque ya no las estamos escuchando, las estamos escribiendo. Entonces yo puedo estar dialogando con mi hija por WhatsApp, pero a la vez puedo estar conversando con otra persona por el Messenger de Facebook, y a la vez puedo estar enviando un correo electrónico, pero a la vez también puedo estar teniendo una conversación en Skype. Entonces tengo múltiples ventanas, y a eso hace referencia a esto, la racionalidad, esa racionalidad lineal, que como les he dicho con el ejemplo del oído, se ha roto, se rompe. Yo ya no necesito del oído para tener 5 o 6 conversaciones. Yo lo que necesito es tener el WhatsApp abierto, el Messenger del Facebook, el navegador del Skype, y mantener esas relaciones a través del concepto de la unidimensionalidad, de la escritura. Cuando aparece la imagen, cuando yo hago una videollamada, ahí debo frenarme, porque el oído me impide ese nivel de concentración, pero mientras que sea a través de la unidimensionalidad, yo puedo tener múltiples charlas. Ese concepto de racionalidad en una relación virtual también se ha roto. ¿En qué sentido? Un texto, antes un texto tenía que tener un inicio, un nudo y un desenlace. Hoy día cuando entramos a Wikipedia o cuando entramos a los textos que están puestos en la internet, hay un hipertexto. Entonces yo voy leyendo y en un instante hay una manito que se para sobre un concepto y me indica que es un hipertexto. Quiere decir que si yo doy clic allí, se me va a ampliar la información. Entonces yo podría empezar leyendo de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, y si en algún momento en que empiezo mi lectura de la Segunda Guerra Mundial, encuentro que hay un concepto que dice armas letales, o hay un concepto que dice Goebbels, primer ministro de comunicación de Adolfo Hitler, yo puedo empezar sabiendo quién es Goebbels, para posteriormente llegar a saber cuáles fueron las armas letales que se utilizaron, y posteriormente mirar cuáles fueron los países aliados. Es decir, que en este momento no importa el sentido en que yo inicie una lectura, lo que sí es cierto es que me puedo enterar de eso porque la racionalidad cambió. Ya no es inicio, nudo y desenlace, sino que ahora son múltiples formas
de relacionarnos en el ciberespacio y de relacionarnos y de charlar en una relación social virtual. Contexto situacional del hablante. Bueno, este concepto tiene que ver con el aspecto de que nosotros cuando hablamos, cuando dialogamos, pues reflejamos de alguna manera primero quiénes somos. Y segundo, todo diálogo pues tiene un contexto. Ese contexto situacional tiene que ver con si yo estoy hablando con mi médico porque fui a que me auscultara y entonces me tenga que dar un diagnóstico sobre una enfermedad que yo tengo. Allí el contexto situacional del hablante pues es de paciente o de médico a paciente, y los temas de los que se hablarán pues van a ser de salud. Es muy diferente si yo tengo una situación sentimental. Ese contexto situacional del hablante pues va a ser diferente. Allí las palabras que se utilicen van a tener otra connotación y otra carga semántica, ¿cierto? Entonces, existen contextos situacionales de acuerdo al tema del que estemos hablando y a la relación que entablemos con las otras personas. En este momento entre nosotros hay un contexto situacional de hablante, es que estamos en el contexto de tutor-estudiante o de estudiante-tutor, en el cual nuestro contexto situacional de hablante es de enseñanza y aprendizaje. Por eso utilizamos ciertas palabras que nos ayudan a entender un tema. También hay un concepto que vamos a desarrollar que son la emisión de los actos de habla. Esa emisión de los actos de habla, cuando nosotros nos relacionábamos cara a cara, yo le decía a la persona que estaba frente a mí, te amo. En este momento, yo esa emisión de actos de habla lo utilizo o lo emito a través de un símbolo. Cuando yo envío un corazón, es el mismo, el equivalente a decir te amo. Cuando yo envío una carita feliz o una carita como las que vemos allí, que son los famosos emojis o emoticones, eso es un acto de habla que representa o que simboliza un estado anímico. Antes yo lo expresaba cara a cara, e incluso no lo podía disimular. Hoy las relaciones sociales virtuales permiten que yo disimule una tristeza o una alegría porque nadie me está viendo. Entonces, esos actos de habla tienen que ver con esos símbolos que enviamos a través de las redes virtuales y que utilizamos para representar un estado anímico o una emoción. Ontología del lenguaje. La ontología del lenguaje, es el conocimiento del ser. Cuando hablamos, nosotros reflejamos quiénes somos. Si ustedes dialogan con una persona cara a cara, van a empezar a darse cuenta si es cristiana, si es espiritual, su ideología política, si es sensible al arte o no es sensible al arte. Entonces, cada vez que yo hablo, yo reflejo quién soy. Y lo vemos en los chats, lo vemos en los muros de Facebook. Ya hoy día para nosotros ir a una entrevista ya ni nos llaman, lo único que hacen es ver nuestro perfil de Facebook para conocer esa ontología del lenguaje y saber quiénes somos. Si nosotros de manera oral no nos expresamos bien, si nosotros de manera escrita nos expresamos con errores de ortografía o de gramática, estamos revelando que no tenemos una apropiación cultural sobre el lenguaje, que nos falta desarrollar esa apropiación cultural del lenguaje. Entonces, esa ontología del lenguaje revela quiénes somos. Para el caso del señor Kevin James, del timo, de la mujer, pues obviamente el lenguaje que este militar utilizaría tendría que ser un lenguaje muy parco, un lenguaje en el cual él le reflejara a la mujer, pues que era muy disciplinado, muy organizado, que le gustaba el deber, los valores, los principios hacia su patria. Esa sería la ontología que esta persona podría revelarle a esa mujer dentro de la característica de la ontología del lenguaje. Entonces, la invitación es a que en esta actividad ustedes tienen dos opciones. Analizan el video de South Park y desarrollan cada una de estas características, o buscan un caso de un timo o de un engaño en internet y van desarrollando cada una de esas características, indicando a qué se refiere, qué características pudieron ocurrir allí, como ahorita les indicaba. Entonces, por ejemplo, si alguien busca un timo, pues la ontología del lenguaje la señala y dice, bueno, este personaje se hizo pasar por un militar y la ontología del lenguaje que tenía que utilizar era un lenguaje de disciplina, de ser una persona organizada, etc. Ese es el análisis que les pedimos que hagan para esa actividad. Esta es la presentación que les quería hacer del curso de cibercultura. Les agradezco su atención y estoy atento a que nos expresen, no solo a mí, sino a sus tutores,
las dudas y las inquietudes a través del correo interno del curso, a través del Skype. En el curso ya están puestos los horarios de atención de los tutores por Skype, y al correo interno del curso envíenle sus dudas a los tutores. Voy a abrir un espacio